En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, venimos ante tu presencia en esta noche, Señor, agradeciéndote en primer lugar por todo lo que nos has dado durante el día, Señor, y ahora con la mente y el corazón dispuesto para escuchar todo lo que tú tienes preparado para nosotros en la continuación de este curso, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, por los que se nos van a estar uniendo muy pronto. En especial también, Señor, te pedimos por el Padre Salas, que tan amablemente ha dispuesto su tiempo para prepararnos a nosotros, y así nosotros podremos ir y llevar este mensaje que estamos recibiendo. Te damos gracias, Señor, porque tú sigues demostrando el amor que tienes por cada uno de nosotros. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, don Sherman, muchas gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar el encuentro de esta semana. El Padre Salas va a compartir con nosotros el tema. Padre Salas, bienvenido, buenas noches, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias al Padre Jonathan, que nos compartió 2 sesiones. Así vamos integrando a otros hermanos. El Padre Sergio nos dio 2 sesiones. Esto no es un asunto del Padre Salas, sino es un asunto de la necesidad de la formación de nuestros bautizados. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de servirles. Vamos a ver cuántos llegan al final. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Qué bonito. Vieras que lo que pasa es que yo no tuve tiempo, pero yo quería hacer un homenaje a las comunidades eclesiales de base. Dejar los temas y dar una explicación teológica, pastoral, sobre las comunidades, pero en realidad no tuve tiempo de prepararlo y eso lo quedo debiendo, aunque no está en el formato del programa. Vamos siguiendo un programa. Ahora estamos con los principios. Yo quería dar una formación sobre las comunidades eclesiales de base en este mes. Ahí estuve viendo yo la Eucaristía. Entonces, ahí vamos adelante. Es un proyecto espiritual de corresponsabilidad y de ir a las fuentes del cristianismo. Ustedes no se dan cuenta. Ahora, cuando estaba escuchando a Hernán, hay que tener en consideración que las comunidades eclesiales de base, como las tiene la diócesis de Alajuela, es ir a las fuentes. Esos materiales. Yo quisiera pedirle al padre Claudio, a Hernán, a Amelia, a otros, que recuperen todo el material que tienen y hacer un solo formato. Eso haría una memoria histórica importantísima. Habría que volver a integrar a Olman Bolaños a este proceso. Bueno, estamos en los principios de la acción pastoral y hemos hablado de la sinodalidad. Hemos hablado de pueblo de Dios, 2 sesiones y 2 sesiones de sinodalidad. Nos faltan 3 principios fundamentales. El
principio de corresponsabilidad, el principio de praxis evangelizadora y el principio de postcristiandad. Son principios muy importantes en la acción pastoral. Hoy vamos a ver el principio de corresponsabilidad. ¿Qué significa corresponsabilidad? En la teología del Concilio Vaticano II. Lo primero que tendríamos que decir, atención, lo primero que hay que decir, cuando se habla de la corresponsabilidad, es que todos somos iglesia. Ese es el inicio de la teología del bautismo. Todos somos iglesia. Pero no es suficiente. Yo veo la gran preocupación de decirle a la gente, los curas no son la iglesia. Los bautizados son la iglesia. Bueno, una explicación muy hermosa que dio el padre Jonathan sobre pueblo de Dios. Pero, escuche bien, teológicamente, sobre la teología, está mal decir teología del laicado, de la teología del bautismo, todos hacemos iglesia. Todos hacemos iglesia. Eso es algo importante. De eso no vuelve a comprar usted. Tienen que cerrar los micrófonos. Entonces, uno de los elementos muy importantes es que somos iglesia ministerial. No solo el ministerio presbiteral. Ese es un ministerio. Todos somos iglesia ministerial, la iglesia. Porque regularmente la preocupación es enfatizar, especialmente después del Concilio de Trento y especialmente después del Concilio Vaticano I, 1870, se enfatizaba la infalibilidad del Papa, se enfatizaba la jerarquía. Cuando llegó el Concilio Vaticano II en la convocatoria de 1959, que empezaría en 1963, especialmente, la gran preocupación era responder a las posibles herejías del modernismo y del racionalismo de primera parte del siglo XX. Y cuando el cardenal Zwingli cuestionó los 7 temas propuestos, era para fortalecer la jerarquía. Y eso se opuso el cardenal Zwingli. Porque lo que se quería, el cardenal Ottaviani, que era el secretario del concilio, era fortalecer la iglesia jerárquica. Entonces, ahí viene un cambio radical del pensamiento. Un cambio que transformó todo, especialmente en Lumen Gentium, con el tema del pueblo de Dios. Pero no basta decir que el pueblo de Dios es la iglesia, porque el ministerio jerárquico es pueblo de Dios. Hay una integridad. Es decir, que todos hacemos la iglesia.
ese elemento de que todos hacemos la iglesia es lo que estamos tratando de que usted entienda. Qué interesante cuando oigo a Hernán decir que esta señora de la agonía va a iniciar una experiencia pequeña en la agonía, porque es semilla de mostaza. O sea, cada vez que nace una comunidad eclesial de base, toda la diócesis debe de vibrar, toda la diócesis. Yo espero que cuando inicie la señora, nos comunique para vibrar con ella, porque ahí se está construyendo la iglesia. Alrededor de la palabra, la vida comunitaria se fortalece. La misma presencia de la comunidad, ya lo explicaba el padre Sergio. Y desde luego, con la Eucaristía y la solidaridad. Hay un texto muy bonito, una frase. Tan pronto uno escoge ser discípulo de Jesús, vean, la corresponsabilidad ya no es una opción. Vamos a ver. No solo Jesús me acoge como bautizado, sino yo escojo a Jesús. Ese es el gran dilema del ser humano. Cuando hablamos de corresponsabilidad, lo que estamos hablando es esencialmente que yo estoy eligiendo a Jesús. En otras palabras, yo me convierto por voluntad propia en discípulo de Jesús. Yo diría que el discípulo misionero, usted y yo, generamos una relación de profundidad interior con Jesús. Nos convertimos en la gran familia de los hijos de Dios. Ahí hay una, digamos, una atracción mística entre el discípulo y a quien el discípulo escoge. Es una atracción mística. Y es por eso que necesariamente aparece la corresponsabilidad como un acto de decir, lo que me sucedió a mí, yo quiero que tú lo conozcas. De lo contrario, no les seguiría ayudando, pues eso además ponía en riesgo su relación. ¿Cuándo lo quitaron, mae? María me dijo que hace como 15 o un mes, una hora así. ¿Por qué no me había dicho nada usted? No, a mí se me había olvidado, weón, sí. Déjame ver. Sí, porque si no, no me van a prestar. ¡Qué rico! Un informe del OIJ sobre el denominado caso Cochinilla fundamenta las sospechas de la relación extramatrimonial de Solís y sus constantes encuentros, no solo por la información revelada en las intervenciones telefónicas, sino porque en las operaciones de vigilancia los agentes... Bueno, sigamos. Dice 1 Pedro 4:10. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué está significando esto? Que el mayor don que nosotros hemos recibido es Jesús. El padre William Vicentino me pide que le organice un retiro querigmático. Entonces me dice a mí, padre, como que yo lo supiera. ¿Cómo se prepara un retiro querigmático? Denos un retiro querigmático. Y a mí me da risa porque
inmediatamente la gente lo que piensa cuando habla del retiro carismático es dar charlas sobre el carisma. Por eso a mí me gustan mucho las comunidades eclesiales de base, porque de una manera natural se ofrece el mayor don de Dios para la humanidad, que es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de corresponsabilidad, no estamos hablando de estructuras de servicio. Es ofrecer, proponer, anunciar la persona de Jesús a aquellos que no le conocen o conociéndolo se han apartado de él. Es que cuando hablamos de corresponsabilidad, inmediatamente lo que estamos hablando es de carisma. Todos somos corresponsables de anunciar a Jesucristo a los hermanos. Hay una corresponsabilidad. Aquel que amo yo, quiero ser que sea amado. Eso es ser corresponsable. Ser corresponsable de la misión que hemos recibido. Entonces, ¿cuál es el principio fundamental? ¿Cuál es la finalidad del principio de la corresponsabilidad? Es un principio porque abarca toda la vida de la iglesia. Pero ¿cuál es la finalidad? Entonces, ¿hacer consejos de pastoral? No. ¿Hacer consejos de económico para recoger plata? No. ¿Hacer un consejo de presbíteros? No. ¿Y cuál es la finalidad del principio de corresponsabilidad? ¿Cuál es la finalidad? Esos son mecanismos de corresponsabilidad que son necesarios, porque todos hacemos la iglesia. En la diócesis tiene que haber en todos los niveles de decisión bautizados, ordenados o no, es lógico. Pero lo fundamental del principio de corresponsabilidad está en 3 verbos: desarrollar, expandir y edificar el reino de Dios. ¿Para qué somos corresponsables? Porque somos iglesia y hacemos la iglesia como comunidad de fe. Hacemos que nazca la iglesia. Por eso, casi como un anticipo, don Hernán nos hablaba del interés de esa señora de Alajuela de crear una pequeña comunidad. En la Bonía deben haber pequeñas comunidades, porque los padres redentoristas habían trabajado mucho esa experiencia. Pero con una sola que exista en una parroquia, estamos haciendo que se desarrolle, se expanda y se edifique el reino de Dios. Y con una a usted le da tanta alegría, pues claro, porque el reino de Dios es semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Nosotros tenemos que evitar esas grandes, son necesarias, ¿verdad? Aglomeraciones, experiencias masivas, son importantes. Nadie está diciendo que no, pero en realidad esas experiencias que ustedes tienen, que ustedes realizan, en las que ustedes se congregan y que ya hay hijos y nietos que ya son hijos y nietos de las comunidades eclesiales de base. Algunas personas
han hecho germinar hermanos para la fe en las pequeñas comunidades eclesiales de base. Y es tan incipiente, es tan elemental, que a veces uno puede decir, ¿qué estoy haciendo? Pero no pueden olvidarse ustedes que la corresponsabilidad, esa responsabilidad que tenemos de anunciar el evangelio, ¿Cómo puedo entrar al WhatsApp para deportarme? esencialmente es obra del Espíritu en nuestras vidas. Entonces tenemos que ir teniendo conciencia de que lo que hacen ustedes es algo importante. Es construir la iglesia entendida como comunidad de fe. Es alimentar ese cordón umbilical que nos lleva 2000 años atrás. Eso es obra del Espíritu. Claro que nos llama más la atención la masificación. Es necesario eso, por ejemplo, es necesario esa Eucaristía que celebró Monseñor Bartolomé en catedral, porque es algo extraordinario, es necesario, pero nuestro gozo y nuestra alegría es cuando la comunidad, la pequeña comunidad de hermanos, guiados por el Espíritu Santo, congregados alrededor de la palabra y de la vida, nos convertimos en corresponsables para ser arquitectos de la vida eclesial. Donde la vida eclesial ciertamente se construye el domingo en la participación eucarística. Claro que sí. Pero se mueve el espíritu como semilla de mostaza, fecundando la conciencia de nuestra corresponsabilidad cristiana, de ir por el mundo, anunciar el evangelio, bautizar a los hermanos y enseñándoles las cosas del reino de Dios. Pero esa es obra del Espíritu. A nosotros nos corresponde cuidar esa semilla, heredar a las futuras generaciones el cuidado de esa semilla, regarla a través de la solidaridad, de la amistad. Es que una característica de la comunidad eclesial de base ciertamente es hacernos hermanos, pero también hacernos amigos. Eso es muy bonito, es del padre Cabarrús, que Amelia ya conoce bastante, y algunos de ustedes. Hay que hacerse amigos de los amigos de Jesús. Esas son las comunidades. Fundamentalmente es obra del Espíritu. Por eso somos corresponsables, no porque formamos solamente parte del Consejo Económico de Diaconía. Somos corresponsables porque testimoniamos la persona de Jesús y hacemos que lo amen. Esa es la tarea, la misión más hermosa. Yo quiero que ustedes amen a Jesús, el Señor, el Mesías, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de María. Esa es la corresponsabilidad. Pero es el Espíritu el que nos mueve. Es por eso que hemos estado hablando que la corresponsabilidad inicia por tu experiencia de Cristo resucitado.
como los discípulos de Maús. Imagine usted que los discípulos de Maús tenían 3 años de estar con el Señor y cuando lo vieron en la cruz, no dieron el paso. Lo habían visto multiplicar los panes, lo habían visto sanando a los leprosos, dándole luz a los ciegos, perdonando a la mujer que había sido, digamos, condenada por la religión por adulterio. Lo habían visto llevando la cruz hacia el Calvario. Y no tuvieron la experiencia de ver en aquel el Mesías, el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Eso le puede pasar a un cristiano que no se ha convertido en discípulo misionero. Yo puedo ser cristiano porque fui bautizado, pero una cosa es discípulo misionero. Esto es Aparecida. Hay que volver a Aparecida. Lástima. Hay que volver a Aparecida. La corresponsabilidad parte de la experiencia de Cristo resucitado, que es la experiencia apostólica de los 12 apóstoles posterior Matías, de los 12 apóstoles, que a través de la experiencia de Cristo resucitado y de las apariciones y cuando son enviados a través de la experiencia de que Jesús sube a los cielos y son enviados a Galilea, ahí me verán. Ahí está la misión, en la historia, en la realidad, pero es resultado de la experiencia de Cristo resucitado. Sin experiencia de Cristo resucitado, voy a decir una cosa muy terrible, aunque haya sido bautizado, no me hago corresponsable. Aunque esté confirmado, no me hago corresponsable. Aunque me haya casado por la iglesia, no me hago corresponsable. Me hago corresponsable cuando he tenido una experiencia de tú a tú y comunitaria con la persona de Jesús. Ya este gozo nadie me lo va a quitar. Esta alegría nadie me la va a quitar. Me hago corresponsable de construir la comunidad cristiana. Hermanos, lo que hacen ustedes es maravilloso. Es construir, edificar. Son los arquitectos de experiencias comunitarias con Jesús, que va haciendo que nosotros lo vayamos asumiendo en cada instante, en cada momento. Es que la palabra nos pone en sintonía con aquel que entregó la vida por nosotros. Nos pone en sintonía. El estar meditando la palabra, ahí estamos siendo corresponsables. Que no hemos empezado. Pero es necesario la experiencia de Cristo resucitado. Esencialmente en nuestra vida interior. La corresponsabilidad es ser discípulo. Sí, es que hay... El resultado de habernos convertido en un espectador de la fe, en un espectador de los sacramentos, en un espectador de la confirmación, aunque la reciba, a veces me convierto en un espectador pasivo. Aunque el obispo insista, aunque la catequista diga, si no hay experiencia de Cristo resucitado, no se da la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es resultado de decir,
he tenido un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios me hace que yo comunique, y me transformó y me da el sentido de la vida. Porque lo reconozco como verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso dice que la corresponsabilidad es una vocación a ser discípulo. Entonces, es lo que estamos hablando. La corresponsabilidad tiene 3 momentos. Voy a hacer un corte en este momento. En la experiencia de 41 años de vida sacerdotal, espero que me feliciten porque fue el lunes pasado. Padre, rezamos por usted. Rezamos por usted, Padre. Gracias, gracias. Ahora falta la felicitación. Ahora al final. En mis 41 años de vida sacerdotal. Ya casi le mandamos el queque, padre, no se preocupe. En 41 años de vida sacerdotal, yo he visto cosas un poco extrañas. Por ejemplo, me dice a mí un señor, yo soy de la Junta de la Asociación de Desarrollo Comunal y quiero pertenecer al Consejo de Finanzas de tal lugar. Porque el Consejo de Finanzas se nos sale de las manos. Vea usted, vea la mentalidad. Entonces yo lo calmé. Cálmese, señor. Tenga paciencia. ¿Por qué dice usted que se le salen las manos? Porque no sabemos quiénes son los del Consejo de Finanzas, etcétera. Bueno, hay un enredo. Yo le dije, señor, ¿usted es católico? Mi papá y mi mamá y ya se murieron. Oiga usted qué respuesta. No puede pertenecer una persona a una estructura de servicio pastoral, como un consejo, por ejemplo, de finanzas, si no tiene el chip de ser discípulo misionero, porque llegará al mecanismo de corresponsabilidad con una mentalidad pagana. Claro. No sé, me voy a entender. Entonces, todavía encontramos a personas que pertenecen en los mecanismos de corresponsabilidad, a personas que no son discípulos misioneros. Entonces tenemos el problema. El problema vamos a tener que prestan el dinero de la comunidad, se apropian, desconocen al cura, pero ¿quién tiene la responsabilidad? Es que la corresponsabilidad es fruto de la conversión. No es una exclusión. Es que todo mecanismo de corresponsabilidad, por ejemplo, Consejo Económico, Consejo de Finanzas, Consejo Pastoral, tiene que ser fruto de la participación de aquellos hombres y mujeres que han tenido una experiencia de conversión. No que sean ángeles ni santos, que ha tenido una experiencia de conversión, porque entonces el manejo de los mecanismos de corresponsabilidad serán según la espiritualidad cristiana. Segundo, la corresponsabilidad tiene que ser fruto de un cambio de la mente y del corazón. No es un moralismo, entiéndalo, que el ejemplo que yo voy a tener, que el padre Salas se volvió moralista. Ya quisiera yo ser moralista para agradar a Dios en todo. Pero
¿Por qué tenemos que estar convenciendo a personas que tienen, sea sacerdote o no sea sacerdote, que las cosas en la vida de la iglesia, en el caso mío y en el caso tuyo, se manejan como resultado de un corazón nuevo? Ezequiel, tiene que haber un cambio de la mente y del corazón. Si yo tengo un dinero, ejemplo, yo no puedo utilizarlo como algo particular porque es de la comunidad. Pero también en los niveles altos de la iglesia ha habido malos manejos de la economía. Por ejemplo, el Papa Francisco ha sacado a relucir problemas de finanzas y eso no nos escandaliza. ¿Por qué? Porque todo mecanismo, sea del Papa, de los obispos, de los cardenales, del pueblo de Dios, ya escuchaba, ya le estoy diciendo este caso, o de casos de que le dicen a uno, hagamos un trinquete, vendamos licor, eso le digo el moralismo, vendamos licor y véndanos la cantina cuando hacían esos turnos. Pero no es moralismo, es que no entendemos que nosotros tenemos que trabajar con valores trascendentales. Cuando yo entiendo que yo trabajo con valores trascendentales, eso de un cambio de la mente y del corazón. Os daré un espíritu nuevo. Entonces, no es que me vuelva moralista. Ya le dije, ya quisiera yo agradar a Dios en todo. Ya quisiera. Es que nuestra manera de conducirnos tiene que estar en consonancia en la edificación de la iglesia. Evangelii Gaudium es muy claro en esto, con lo que Jesús nos propone. Y si no está en consonancia tus actitudes y mis actitudes, es porque no ha habido un cambio de mente y corazón y nos falta la conversión. En una experiencia hace poco, donde se planteaba una participación de algunas personas en un consejo de corresponsabilidad, consejo de filial, aquí en Punta Arenas lo llaman así. Una familia quiere dominar el consejo económico, pero no celebran la fe. A mí eso no me importa, que quieran gobernar el dinero de la comunidad. La verdad que a mí me da igual. El problema es que se genera una relación de poder y esas relaciones de poder no están en consonancia con el evangelio. Nada más es en un lugar tan reducido, en un pueblo tan pequeño, que hay ciertos poderes como que le da un lugar a uno. Carlos, rápido. Sí, voy a copiar, vamos a ver, archivo, ok, perfecto. Ve, ahí lo mandé yo. Una resolución de aquel asunto. Sí, exactamente. El otro elemento, colaboraba con altos totales, incluso el otro elemento es que la corresponsabilidad, como el compromiso del que se ha convertido al cristianismo, a Jesús, ha tenido una experiencia de Jesús, no es simplemente cosas que yo hago o cosas que yo participo o cosas que yo direcciono, que me nombran en una directiva de un grupo apostólico, pero eso se convierte a veces sin conversión en una relación de poder que no es cristiano. Jesús lo mismo dice, un principio referido es que no sea así entre vosotros.
no sea así entre vosotros. Especialmente recuerda cuando Juan y Santiago y Juan quieren los primeros lugares, uno a la derecha y otro a la izquierda. Que no sea así. Pero Jesús no lo vuelve a repetir. Ya lo dijo una vez. Porque la corresponsabilidad como compromiso no son acciones. Es un espíritu. Es una espiritualidad que no marca y decir, yo le sirvo al Señor por 3 años. Sino, yo quiero ser discípulo del Señor por toda mi vida. Yo quiero formar parte de esta comunidad eclesial de base para toda la vida. Porque ahí me encuentro a través de la palabra y de la congregación comunitaria y a través de la oración, el camino para llegar a Jesús y a través de Jesús al Padre. Eso es la corresponsabilidad. Porque regularmente cuando hablamos corresponsabilidad, hablamos de los mecanismos de corresponsabilidad. Y hay gente que utiliza los mecanismos de corresponsabilidad para tener poder dentro de la iglesia. Eso no quiere decir que sea un bautizado. Puede ser un presbítero, un religioso, una religiosa, un animador. Uno tiene que estar pendiente de uno, porque también, digámoslo así, hay cosas de este mundo que se pueden infiltrar en la vida cristiana. En una cultura X puede ser que terminamos influenciados. Y esa es la tentación que podemos tener. Entonces, ¿qué podemos decir como pensamiento de la corresponsabilidad? Que la corresponsabilidad es parte de ser discípulo o fruto de que soy discípulo. O sea, ninguna persona en la vida de la iglesia está en mecanismos de corresponsabilidad si no es discípulo misionero. Porque alguien silenció. La corresponsabilidad es ante todo una manera de entender y vivir nuestra vida. Vamos a ver, si usted tiene una pequeña empresa, ya usted puede ser que trabaje hasta la noche o no. Si usted tiene un emprendimiento de hacer vestidos, de hacer jaleas, digamos, usted se compromete hasta el tiempo para sacar adelante ese proyecto, porque eso es su responsabilidad. Cuando yo he elegido por el Señor, no solo que el Señor me ha elegido a mí, yo no escatimo esfuerzos por llevar adelante este proyecto del reino. Y es lo que están haciendo los animadores de las comunidades eclesiales de base y los miembros de los grupos apostólicos y los sacerdotes y el obispo. Porque, digamos, el obispo es corresponsable, edifica la iglesia con su ministerio. Los presbíteros son corresponsables porque ponen en acción la vida bautismal de una manera entregada. Los religiosos y las religiosas ponen a andar el testimonio de vida eclesial, y los bautizados en general, no ordenados o no consagrados específicamente, estamos como semilla
de mostaza, sembrando reino de Dios. Por eso dice que la corresponsabilidad nos da el poder de cambiar la manera en que entendemos y vivimos nuestra vida. Ejemplo, San Pablo, eso es el mejor ejemplo. Él se vuelve corresponsable con aquel al que él perseguía. Mientras él no se había tenido el encuentro con Jesús resucitado, él era un perseguidor, pero no tardó de encontrarse con Jesús y él entendió la vida de otra manera. Su misión, que era perseguir al cristiano, la entendió de otra manera. Ya nos decía el padre Jonathan que resultado de esa comunión íntima que se realiza cuando estamos bautizados, como dice Efesios 4:5, constituimos un cuerpo místico del que todos tenemos que cuidar. Esa es la corresponsabilidad. Formo parte del cuerpo místico de Cristo. Pablo a los Efesios diría: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Formo parte. Esa conciencia en los bautizados lastimosamente no la tiene. Cuando yo bautizo a mi hijo, cuando yo promuevo que mi hijo se confirme, digámoslo así, es porque quiero que el cuerpo místico de Cristo sea vivificado. El padre Sergio bautizó el sábado. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el padre con ese bautismo? Vivificar el cuerpo místico, renovar las células, porque otros han muerto. No es simplemente un acto mágico, que me da pena hasta decir eso, o un acto social o de la tradición con minúscula, sino la conciencia que tengo de que quiero pertenecer a través del bautismo y de los demás sacramentos del cuerpo místico de Cristo. Y como parte del cuerpo místico de Cristo, tengo que cuidar el cuerpo, tengo que ejercitarlo, y lo ejercito convirtiéndome en discípulo misionero. Entonces, todos los bautizados, todo aquel que forme parte del pueblo elegido por Dios a través del bautismo, participa de una misma vocación y de una misma misión en la construcción del reino de Dios en este mundo. En orden a la construcción del reino de Dios en este mundo. Voy a leer como sintéticamente todo lo que he tratado de ir diciendo, porque vamos a tener que seguir la próxima semana con el tema de la corresponsabilidad, porque nada nos precisa. ¿Qué le precisa a usted? Estoy alegre porque empezamos 30 y vamos 61. Hoy algunos se dieron de baja. Qué bueno. Ahí vamos, padre, ahí vamos. Sí. Vamos bien, sí. Hay que felicitar a esos, Hernán. Sí, señor, claro que sí, los felicitamos siempre. Entonces quiero decirle a estos hermanos lo que dice Lumen Gentium 9. Vea qué bello. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres. Nosotros estamos
corresponsablemente en esa tarea de integrar a más hombres, más mujeres, más niños, más personas, para que sean santificados y sean salvados. Esa es la corresponsabilidad. No aisladamente, por eso le estaba ahí diciendo que cuando recibo un sacramento, lo que hago es alimentar el cuerpo místico, no aisladamente, sin conexión alguno de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Cuando hablamos de pueblo de Dios, estamos hablando del cuerpo místico de Cristo. Y ese pueblo y ese cuerpo místico de Cristo lo testimonia. Lumen Gentium 9 dice, confiesa de verdad. Confesarlo de verdad es dar testimonio. Y le sirviera santamente. Y le sirviera santamente. No de cualquier manera o paganamente. Es que no podemos evitar decir que tenemos que agradecer a Dios la misión del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque no le ha dado pena de decirle a un cardenal lo que la iglesia le encomendó, usted no lo realizó. No solo lo sustituyo del cargo y servicio que yo le he prestado, sino le quito el ribete cardenalicio. Porque es testimoniar de verdad y servirle santamente. Pero claro que ustedes y yo podemos estar tentados, no solo ese cardenal, estar tentados a actuar de otra manera. La condición de este pueblo, que es cuerpo místico, es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Entonces aquí no solo nos habla de que somos cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios, sino también templo vivo donde habita el Espíritu Santo. Vea qué responsabilidad. Lumen Gentium número 9. Esta filmina nos recalca algo que yo le estoy diciendo. La inserción en el único pueblo de Dios constituye el fundamento que hace posible de parte de todos y cada uno de los bautizados tomar parte en la misión salvífica de la iglesia en la historia. Cuando yo me inserto, y yo me inserto a través del bautismo, de la confirmación, de la participación eucarística, cuando yo me inserto en el pueblo de Dios, inclusive yo como sacerdote, yo me inserto como pueblo de Dios a través del bautismo y corresponsablemente le sirvo al pueblo de Dios en el ministerio. Corresponsablemente le sirvo al pueblo de Dios en el ministerio. Esta comunión hay que vivirla con autenticidad. Es por eso que el Señor nos ha dado dones, carismas, ministerios. ¿Para qué? Para cuidar el pueblo de Dios, para edificarlo, para sostenerlo, para santificarlo. Por eso dice que los ministerios están ordenados al bien común y a la construcción del cuerpo de Cristo. No se puede aislar o desmembrar. Cuando estamos anunciando a Cristo en las pequeñas comunidades, lo que estamos haciendo es orientar nuestra
experiencia de Cristo resucitado con otros hermanos. No hay distinción de ningún bautizado, ni del Papa, ni los obispos, ni los presbíteros. Todos somos iguales en dignidad, porque la dignidad es el bautismo. El otro es una distinción de servicio. Eso tiene que quedar claro. Claro que ahí mi condición de sacerdote, yo tengo que pensarlo de otra manera. Es por eso que la finalidad de la corresponsabilidad es realizar la misión que el Señor les encomendó. Corresponsabilidad es cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado por nuestra condición de bautismos, para cuidar el cuerpo místico de Cristo en la experiencia comunitaria, con la palabra y los sacramentos. Cualquier formación que den tiene que ir alrededor de esa experiencia de hacernos crecer como cuerpo místico de Cristo. A mí me da mucha pena, me da pena el esfuerzo que hacen la mayoría de los catequistas de prematrimoniales y prebautismales y de confirma. Me da mucha pena porque ¿qué grupo humano tiene un ejército de personas gratuitamente que trabajan como discípulos misioneros corresponsablemente? Los catequistas en la diócesis de Alajuela, miren ustedes, han edificado nuestras comunidades y se revela y ¿cómo diría? Digamos, le pasan al otro la misión. A ver si se me olvidó la palabra. Hay un cambio. Estos ya porque ya están mayores, ancianos, y le entregan a otros la tarea que le corresponde. Es que los catequistas, ahora me da una pena, me da tanta pena que no sé resultado de qué, es muy difícil saberlo, que los que reciben el mensaje lo hacen desmembrándose, o sea, que lo hacen nada más para recibir el sacramento en un 90%. Es muy lastimoso. Algo está fallando en esa experiencia querigmática, porque por más que el obispo diga, intégrese, yo me acuerdo, Monseñor Barquero, que se cansaba, intégrese a los grupos juveniles, intégrese a esto, intégrese a la pastoral social. Esas personas que reciben esas catequesis con todo el esfuerzo maravilloso que hacen los catequistas, eso no dan el paso. ¿Por qué? Porque su proceso no los ha llevado a tener experiencia de Cristo resucitado. Pero atención, eso nos puede pasar también a los sacerdotes, a las religiosas. Eso no es como que hay un defecto congénito de los bautizados no ordenados o no consagrados. No, no. Es que todo acto de corresponsabilidad tiene que ser fruto de la conversión, fruto del entendimiento que lo que quiero es ser corresponsable con la misión que el Señor me ha encargado. Entonces, hay una pregunta que es importante atenderla. Y es que la forma, primero ya hemos hablado cuál es el origen de la corresponsabilidad, y es el tema de la conversión. A ver, usted que me está escuchando, a ver, usted que me está atendiendo,
usted que tenemos el honor, usted tiene que tener en su cabeza y en su corazón una participación en la vida eclesial, pero en medio de la adversidad y a veces el caos, que ser constructores de comunión. ¿Qué nos queda? En medio del caos, porque yo no estoy diciendo que no haya dificultades, pero la búsqueda sí continúa. La corresponsabilidad de la iglesia tiene como tarea de que todos seamos constructores y partícipes de la única misión de la iglesia, fieles a la vocación que hemos recibido del Señor de ir por el mundo a anunciar la buena nueva. Sin anuncio de la buena nueva, no hay bautismo, no hay conversión. Porque la conversión proviene de la responsabilidad de los discípulos de Cristo por seguir transmitiendo la vida, dichos y hechos de Jesucristo. A eso llamamos corresponsabilidad. Es la vocación bautismal a la que hemos sido llamados. Por eso tenemos que quitar, no sé cómo se va a hacer, la pastoral clerical. Yo no me cansaré de hablar. Ya cuando hablemos de poscristiandad, vamos a ver de los diferentes modelos también de acción pastoral. Pero no es posible que sigamos los presbíteros acaparando y nosotros consintiendo que los bautizados sean considerados toda la vida menores de edad. No es posible. Tenemos que buscar caminos para poder superar esa condición. Porque el problema de la falta de corresponsabilidad también es una mentalidad en la que consideramos a los bautizados como menores de edad. Que eso es una tarea que con los documentos de la iglesia, el documento de Aparecida, con el Concilio Vaticano II, tiene que recaer en una acción eclesial en la que nosotros podamos entendernos como constructores de comunidades servidoras del reino. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy para ver si hay alguna pregunta. No tengo problema de seguir hablando, pero creo que mucha información no sería adecuada. No sé, aquí hay un cambio de, digamos, de visión, donde hablamos de que la corresponsabilidad está unida a la comunión, que sería el segundo tema que tiene que ver con el principio de corresponsabilidad. Pero me gustaría si hay alguna mano levantada. Sí, señor. Doña Aurora Montero. Aurorita, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Buenas noches, padre Víctor. ¿Cómo está? A la orden. Vea, padre Leo, más que una pregunta, es una experiencia. Me gustó muchísimo el domingo en la Eucaristía que Monseñor dijo que nosotros somos iglesia, somos la iglesia de Dios. Entonces, me vino a mi mente que hace aproximadamente como 4 años, bueno, dicen que yo soy rezadora, ¿verdad? Entonces me pidió una señora que fuera a rezar, pues su papá se había muerto. Y llegué y estaban en la sala, había bastante gente ahí, más mujeres. Y bueno, ya recé y todo, ya en eso al final me dice una de las señoras,
¿usted no podría hacernos una oración un día de estos? Entonces le digo, sí, con mucho gusto, cuando quiera. Bueno, ya quedamos en que el martes siguiente hacíamos esa oración. Pero unas muchachas de ahí me vieron que yo estaba ahí. Entonces me dijeron, ay, doña Aurora, ¿cómo usted va a llegar a esa casa? Si esa gente es muy chismosa, todos son muy chismosos los que se juntan ahí. Yo me quedé pensando, pero en eso me acuerdo que en una de las formaciones que usted nos dio, dijo usted, Dios no mira con los ojos, sino con el corazón. Entonces, digo, yo voy a seguir en lo que estoy, voy a ir a hacerle la oración y todas. El martes siguiente fui y les hice la oración y ya quedaron encantadas y me dijeron, a mí se me vino a la mente hacer una comunidad, entonces yo les platiqué, si ustedes quieren podemos reunirnos con los temas, con la palabra de Dios y todo eso. Entonces me dijeron, con muchísimo gusto, es que nosotros no sabemos nada, no sabemos, ni vamos a misa, ni hacemos oración, ni nada de eso, entonces nos gustaría aprender. Pero me dicen, pero doña Aurora la van a criticar. Y les digo yo, ¿por qué? Y me dicen, por esto y esto y esto. Bueno, pero en eso me acordé también de usted en una formación, que una persona le dijo a usted, pero padre, es que nos critican mucho. Entonces dijo usted, ¿y qué? Preocúpese en cuanto no los critiquen porque no están haciendo nada. Para no hacer largo, ya tengo casi 5 años de tener esa comunidad y empezaron a ver temas de la Eucaristía, de todo eso. Y más bien de la gente que criticaba, más bien empezó a llegar a esa comunidad. Entonces, yo me siento tan feliz de ver que lo que usted me enseñó en una formación, lo guardé en mi corazón y lo practiqué. Por eso yo quiero darle las gracias por eso. Eso le voy a decir a Aurora que eso para mí es casi que me haya nombrado rey. Porque una experiencia tan hermosa como la que usted está diciendo, no por lo que yo dije, sino por el ser cristiano, me encanta que el resultado de una no valoración negativa a unos hermanos, aunque podría hacerse una valoración negativa por las conductas morales de algunos, pero nosotros no nos libramos de eso, haya gestado una comunidad. Yo creo que inclusive la conducta moral es resultado de un proceso de educación de la vida. Por eso, Aurora, es lo que estoy diciendo, la corresponsabilidad es semilla del reino de Dios. No es que a usted la nombre en el Consejo Diocesano de Pastoral. Eso no tiene mayor importancia. Es que usted es corresponsable porque anuncia la sanidad a personas que desconocen nada del reino de Dios. No soluciona la vida, porque la vida se soluciona en un proyecto, en un camino. Pero en esos 5 años no tengo duda que el Espíritu ha actuado ahí. Por eso, siga adelante, Aurora, y que el Señor le dé la fuerza de la fidelidad y la perseverancia en la construcción del reino de Dios. Gracias, hermana Aurora. Gracias a usted, padre, porque por sus palabras y por su formación fue que pude formar esa comunidad. Aurora, no quiero quitarme el broche del ojal. Yo creo que es el Espíritu Santo. No me dé tanta importancia porque me estoy poniendo rojo. Es el Espíritu Santo. Aurora, es el Espíritu Santo que hace brotar la vida comunitaria. Nosotros no. Somos limitados. Yo le agradezco el broche en el ojal, pero es el Espíritu Santo y usted obedeció al Espíritu Santo que brota la comunidad. Dejémoslo así, Aurora. Dejémoslo así. Padre, muchas gracias, padre. Padre, el padre Claudio quiere participar. A ver, nos alegra que Cuyito nos hable.
Hola, buenas noches. Hola, hola, padre. Me incorporé tarde que estaba en misa, pero aquí estoy ya. Nos Un cordial alegramos. saludo, padre Víctor Manuel. Nos alegramos. Desde ya, felicidades de nuevo por su aniversario sacerdotal. Gracias, gracias, gracias. Tengo una angustia ante este asunto de la corresponsabilidad. Soy consciente que todos los bautizados somos corresponsables y que en el clero tenemos un problema de autoritarismo algunas veces y que se puede ver a los laicos como servidores o hasta empleados. Eso me preocupa. Desde que estuve en la primera parroquia, creo que esa primera parroquia, durante 6 años me enseñó a trabajar con los laicos, a valorar a los laicos, a trabajar juntos, generando opiniones, revisiones, ejecutando, planeando, ejecutando, evaluando. Hoy me hace falta a mí esa experiencia de trabajar así con laicos. Cuando llego a una parroquia, eso me hace falta siempre. El punto es, ¿cómo se puede empoderar a los laicos? No es solamente tienen que asumir, ¿cómo les ayudamos a asumir esa corresponsabilidad? Uno como sacerdote. Yo sé que puedo delegar, pero hay que delegar con capacidad a aquella persona. Y esa es una parte, pero si esa persona está, voy a decir la palabra bien fea, domesticada, que solamente obedece lo que se le indica por parte del padre y ha perdido capacidad de reflexión y de opinar, porque siempre se le ha dicho que no opine, solamente haga lo que se le dice, ¿cómo se le puede ayudar al laico a eso? Que tenga esa capacidad de pensar, de aportar, de opinar, de corregir, de decir me parece, no me parece, estoy de acuerdo, propongo, no propongo. Esa inquietud me queda. ¿Cómo lo logramos? Padre, gracias y gracias por el saludo y me da gusto verlo. Padre, yo no tengo la solución, pero sí le puedo dar alguna pista, porque es algo que yo lo veo en lo concreto de la cotidianidad. Primero, cuando uno enfrenta una visión de fe, que llamamos teología, no debe de estar, primero, en referencia solamente a solucionar todos los problemas que aparecen en la cotidianidad, sino es lograr que la formación y la capacitación logre hacer un cambio de mentalidad. Padre, esas personas responden a un tipo de formación, a un modelo de iglesia, responden a una forma de entender la evangelización que llamamos clerical. Entonces, claro que tu palabra es muy buena porque, digamos, hay personas que no están concientizadas de su conversión y quieren, digamos, bautizados, sacerdotes también y obispos, hacer la vida de iglesia a su antojadiza gana. Y no están capacitados. Por eso le estoy diciendo que es resultado la corresponsabilidad de esos elementos de sentirme cuerpo místico de Cristo. Ahí lo que falta es formación de los presbíteros que han pasado por esas comunidades, porque hasta dañan, maltratan y humillan. Pero el fondo es un proceso, o yo no sé, mental, de deterioro mental, porque también puede ser, pero también de un modelo de iglesia. Entonces, es primero formar a las personas de una manera corresponsable. Nosotros a veces nombramos a personas no aptas o se acercan a nosotros personas no aptas. Por muchas razones, no es de exclusión, es que le falta formación y visión. Vea la paciencia que hemos tenido en este año. Hace años
no se da, gracias a usted, Padre Claudio, a Hernán, a Amelia, que han insistido y se tuvo que tener un año para esperar esto. No porque lo de yo he intentado que Jonathan participe, que Sergio participe, para que veamos que sí hay un proceso, pero si nosotros logramos formar adecuadamente a aquellos que colaboran con nuestra iglesia diocesana, el mundo va a cambiar. Y yo le puedo dar experiencia lo que pasó. Lo que pasa es que, claro, que hay un cambio de manera de sentir la iglesia y entonces todo se viene abajo, porque en realidad el poder puede ser que desbarate todo, pero es el camino humano. Y el otro es que hay muchos vicios, Padre, muchos vicios. Un vicio es algo que altera las relaciones de comunicación entre las personas. Si a mí me formaron así, yo respondo a eso. Vamos a tener que descodificar y desprogramar esos modelos de iglesia que no tienen nada que ver con el evangelio. Tenemos que desprogramar y descodificar. Ahora, a mí me llena de entusiasmo descodificar y desprogramar. En el sentido de que acaba de escuchar a Aurora y así podemos escuchar a muchas personas. Ahora, no vamos a solucionar, ¿por qué? Porque si viene un sacerdote, a mí me pasó, yo entregué alma, vida y corazón a algunas parroquias y vinieron otros, bueno, esa es la voluntad de Dios, yo no sé si será, y totalmente fortalecieron eso. Un padre, otros laicos, otros bautizados. Pero llega un momento que alguien, de una manera, de un deterioro mental, y descodifica negativamente todo. Entonces echa a perder todo. En ese vaivén es donde está la vida de la iglesia. Entonces a veces hay unos retrocesos y hay gente que sigue a esas personas. Y hay gente que prefiere que lo traten, así como usted dice, que los trate como protagonistas, corresponsables. Creo que la diócesis de Alajuela ha trabajado, hay sacerdotes que se han empeñado en trabajar en esto, podemos poner nombres, y hay bautizados que se han comprometido, pero hay mucho que hacer. Yo creo que hay muchos vicios en la manera como llegamos a ser corresponsables y tenemos que estar muy atentos a cuestionar, a analizar el modelo de iglesia que nosotros estamos viviendo en la diócesis de Alajuela. ¿Cuál es el modelo de iglesia? Que en realidad son varios modelos de iglesia. Pero no es que yo tenga gran capacidad de manejo del público y eso. Eso no significa nada. Es qué capacidad tiene la comunidad cristiana para transmitir a Jesucristo vivo y comunitario y resucitado. Por eso las comunidades eclesiales de base se desprograma la persona porque está en permanente encuentro con la palabra de Dios. Yo sé, Padre, que no le he contestado, pero sí le doy algunas pistas que hay que pensarlas detenidamente. Padre, gracias. Hay un comentario de doña Carmen que dice: en todas las personas hay semillas del reino, aunque muchos llevan una catequesis solo para un sacramento. En el paso del tiempo, dice doña Carmen, esas semillas darán frutos. Es un comentario de doña Carmen. No dudo de que sea posible, pero también la acción del Espíritu Santo, se necesita la conciencia del ser humano para responder. Está muy bien el comentario. Yo le agregaría que es necesario también una conciencia
de querer ser corresponsables en la vida de la iglesia. Padre, yo pensaba, voy a meter yo la cuchara, padre, perdón. Me venía a la mente aquella fábula del elefante que desde chiquitito lo atan a una estaca. Y el elefante se acostumbra a vivir atado a la estaca cuando es pequeño, y cuando es grande, ya la estaca, aunque sea pequeña para el tamaño del elefante, sigue estando atado a la estaca y no se libera. A muchos de nosotros nos pasa eso también. Seguimos atados a una estaca pequeña de una iglesia o de un estilo de iglesia que vivimos antes. Y nos cuesta, como decía usted, esa corresponsabilidad en sentido de lo que usted planteaba, de mi relación y mi encuentro con Cristo, que sería el que rompe esa estaca pequeñita, ¿verdad? Que seguimos nosotros estando atados a esas estacas, pero estamos tan acostumbrados que ya no nos despegamos de ella. Sí, Dan, a pesar del Concilio Vaticano II, todavía llevamos un modelo de iglesia preconciliar. Me da mucha pena, con muchos esfuerzos que se han hecho, pero es eso, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mueve los corazones, pero hay que dejar que el Espíritu nos mueva. Él mueve, pero no irrespeta la decisión del ser humano. Pues hay un modelo de iglesia todavía que subyace. Y yo creo, ay Dios mío, me acompañe en los tres dulcísimos nombres de Jesús, José y María, la Santísima Trinidad me acompañe. Yo creo que muerto el Papa Francisco, Dios primero que lo cuide muchos años más, vamos a retroceder. Porque esa es como la historia de la iglesia y mucha gente en un pietismo y en un espiritualismo y en un pensamiento mágico, yo creo que les gustaría, pero al fin y al cabo es el Espíritu el que nos mueve, pero hay que poner las barbas, no solo de Hernán a remojar. Hay que repensar el modelo de iglesia que estamos realizando. Por favor, vayamos más allá. No nos contentemos con pequeñas luces. Si la gran luz nos puede iluminar más que Jesús. Amén, sí, Señor. Padre, bueno, entonces la próxima semana agradeciendo. No se vaya porque le vamos a cantar cumpleaños. Ah, gracias. Jorgito, ahora sí me voy a poner contento. Jorge. Es que ustedes son mis hermanos. Muchas gracias, padre. Nosotros también oramos mucho por usted la gracias. semana. Ahí está. Padre, un gran saludo y un gran abrazo a la distancia de todos nosotros. Gracias infinitas por compartir toda esa sabiduría y esa palabra que el Señor le ha dado con nosotros para formarnos cada día más. Créame que todo lo que usted nos ha enseñado y lo que por medio del Espíritu usted nos ha dado, pues ha sido y seguirá siendo todo lo que nos falta vivir de gran provecho para nosotros. Y por eso queremos agradecerle un sencillito homenaje dándole cumpleaños. Gracias. Le voy a pedir a todos los compañeros que yo les aviso ahí cuando canten cumpleaños, aunque lo hagan sin encender el micrófono, porque si no se nos hace y no se va a oír cumpleaños, sino que se va a oír ahí un enredo. Pero por favor que todos cantemos aunque tengamos el micrófono apagado. Muy bien. Pueden abrir las cámaras, por favor. Sí, eso sí, las cámaras para que el padre vea a todos. Ahí vamos, padre. Muy bien. Cumpleaños feliz te da la iglesia, cumpleaños feliz con el Salvador. A cada momento te está bendiciendo y en este cumpleaños te rinde su amor. Cumpleaños feliz, larga vida tengan, si a Cristo servís. Cumpleaños feliz,
corona te ponga el Dios de Israel. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Padrecito, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, con Jesús y María, que los cumplas feliz. Vea, Enan. Sí, señor. Vieras que yo me doy el lujo de decirle a la gente yo solo, casi de hacerme mi fiesta, de decirle recen por mí. Es que yo creo que lo aprendí de una tía que tengo, que ella inventaba las fiestas con tal de vivir la alegría. Pero vieras que quiero confesarles algo, que yo estoy asombrado que sean 41 años. Si me parece que fue ayer, estaba acostado teniendo 25 años en la parroquia Santa Bárbara. Por eso yo me he dado al lujo de decirle, estoy cumpliendo 41 años a todo mundo, porque me alegro muchísimo de poder servirle a la iglesia de Alajuela, que la llevo en el alma y en el corazón. Por eso, muchas gracias. Padre, muchas gracias a usted por todo. Y también nosotros lo queremos mucho, siempre oramos por usted. Gracias. Y 31 años no se los brinca cualquiera. No, claro que no. Yo el que estoy asustado soy yo. El que estoy asustado soy yo, claro. Vamos a pedirle al Padre Claudio que nos dé la bendición, si gusta, para que usted la reciba también del Padre Claudio, la bendición en su aniversario y en su ministerio, Padre. Muchas gracias, ¿verdad? Gracias. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Gracias. Aquí estamos reunidos animadores, miembros de consejos pastorales y otros miembros que también son servidores de la parroquia. No es solamente un curso de CEPS, es un curso de teología pastoral que estamos recibiendo. Entonces, para procesos de reflexión, de pastoral, de evangelización en nuestras parroquias. Gracias al Padre Salas y otros compañeros sacerdotes que nos están colaborando en esta formación, porque ahora CEPS tiene que asumir también la animación de los otros niveles de iglesia. Por eso estamos haciendo este curso. Con el Padre Salas tenemos pendiente todavía una salida a celebrar, que no ha sido posible. A ver cuándo salimos en estos días. Yo lo invito. Gracias. Eso me alegra. Gracias también a los animadores. Somos 62, Padre. Tenemos la próxima el 9 para seguir reflexionando el proceso de CEPS. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Continúen en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amén. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Muy feliz noche a todos. Gracias, Padre. Gracias a todos. Adiós, Sebastián.